Buenos días, padres de familia y queridos estudiantes. Bienvenidos a nuestro quinto día de trabajo de esta plataforma de Aprende en Casa, en la cual hemos visto diferentes actividades relacionadas a vida saludable, actividades físicas, en la cual también alimentos saludables. El día de hoy vamos a trabajar el área de personal social y cuya actividad titula Revisamos nuestros hábitos alimenticios, actividad física y gustos para adoptar una vida saludable. En este caso, nuestra meta es analiza casos e identifica sus fortalezas y limitaciones respecto a sus hábitos alimenticios, actividad física y gustos para adoptar una vida saludable. En este caso, querido estudiante, tú vas a analizar diferentes casos y vas a identificar sus fortalezas y limitaciones. Vas a analizar y vas a identificar. En esta actividad, sobre todo, vamos a revisar, como dice bien claro acá, el caso de María, que lo leímos el día lunes, y el caso de Luis, que también lo leímos el día lunes. Pero en este caso ya no te voy a presentar en una infografía, sino va a ser un pequeño texto. Igual es lo mismo que vimos el día lunes. Cabe recalcar, querido estudiante, que vas a recordar el trabajo de ese día. Luego de leer, en este caso, sobre el caso de María, también puedes visualizar para este caso, sobre todo la infografía que también se te mandó, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Cuáles son las actividades que María realizaba antes de la cuarentena? ¿María actualmente realiza ejercicio físico? ¿Cómo afecta ello a su salud? ¿Crees que María mantiene hábitos saludables? ¿Por qué? Es muy importante, querido estudiante, que ustedes vuelvan a leer este caso y me respondan a partir de lo que han entendido y comprendido, sobre todo estas preguntas de acá. Luego de leer el caso de María, haremos lo mismo con el caso de Luis. Vas a leer también el caso de Luis. Acá vas a hacer leer el caso de María. Igual, cuando leas el caso de Luis, puedes visualizar este pequeño texto o visualizar también en este caso la infografía del día lunes. Luego vas a responder, ¿crees que Luis tiene hábitos alimenticios para una vida saludable? ¿Por qué? Igual vas a responder a partir de la comprensión o de tu propia comprensión en este caso. Luego de leer ambos casos y responder las preguntas, te invito a leer el siguiente texto, en el cual nos dice o titula sobre todo mensajes para una alimentación saludable. ¿Qué viene a hacer en este caso? Nos dice sobre todo prefiere y elige alimentos naturales. Ahí te va a explicar por qué. Evita el consumo de alimentos ultraprocesados. Consume diariamente frutas y verduras. ¿Qué más nos dice? Fortalece tu cuerpo y mente comiendo diariamente un alimento de origen animal, como carnes, vísceras, sangrecita, pescado, huevos y lácteos. ¿Ya? ¿Qué más nos pone? Mantente saludable tomando 6 a 8 vasos de agua al día, sobre todo ahora que estamos en verano, que estamos en primavera, luego ya se acerca el calor, en algunos lugares está haciendo bastante calor, entonces es recomendable sobre todo. Mantén tu cuerpo y mente activos y alerta. Realiza al menos 30 minutos de actividad física al día. Es muy importante que los estudiantes, ya que en este momento nos encontramos aislados, nos encontramos en la cuarentena, entonces es bueno realizar actividades físicas por lo menos una media hora. Ya sea caminar, correr, hacer abdominales, los ejercicios llamados ranitas, en este caso dentro de nuestra casa, porque esto nos va a mantener sobre todo activo físicamente. Entonces, querido estudiante, vas a leer todo el texto de acá, muy interesante también. Vas a analizar en este caso, acá nos dice, te presentamos una gráfica alimentaria aplicada para la población peruana. Recordemos que nosotros hemos trabajado una dieta alimentaria el día martes, de lunes a domingo, hemos hecho una pequeña dieta a base de alimentos saludables. Acá también nos presenta una gráfica alimentaria aplicada para la población peruana que te ayudará a recordar la información presentada en el presente texto. Ya lo tenemos, por ejemplo, dice, practica un estilo de vida saludable. Tenemos 6 a 8 vasos, elige cocina, comparte, actividades físicas, alimentos naturales como frutas de origen animal, lácteos, grasas, cereales, tubérculos y menestras, azúcares, poquito azúcar, miren acá, muy diminutiva la imagen, pequeña la imagen, y verduras en este caso.
Entonces, queridos estudiantes, toda esta información ha sido obtenida de, acá nos dice, adoptado de Lázaro, Serrano, Domínguez Curi, guías alimentarias para la población peruana, Ministerio de Salud, muy bien. Instituto Nacional de Salud, página 2326 Lima, disponible, ahí nos pone. Entonces, como ya en este caso veo de dónde ha sido adoptado este texto, puedo decir que es una fuente confiable, la que ha sido también publicada por el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud sobre todo. Entonces, querido estudiante, una vez que leas, que ya hayas terminado de leer esta pequeña lectura, vas a responder las siguientes preguntas de comprensión. ¿Qué tipo de alimentos nos recomienda consumir y por qué? Muy bien. ¿Cuáles serán los alimentos ultraprocesados? ¿Qué cantidad de agua se debe tomar diariamente? ¿Se deben practicar ejercicios físicos? ¿Por qué? Entonces, estas preguntas, querido estudiante, las vas a responder a partir de tu comprensión del texto anterior. Luego vas a continuar. Vamos a ver en este caso, nos dice, ahora veamos si María y Luis siguen las recomendaciones para una alimentación saludable. ¿Seguirán recomendaciones ellos o no seguirán las recomendaciones? Entonces, para este caso, ahí tenemos el nombre de cada uno de ellos. Vamos a leer, dice, ¿cómo son sus hábitos alimenticios, tanto de María y de Luis? ¿Qué alimentos consume con mayor frecuencia? Muy bien. El siguiente cuadro es, ¿realiza actividad física? ¿Cómo? Acá tenemos el de María que nos pone que no y Luis nos dice, antes practicaba con su pelota. Luego, ¿qué gustos o preferencias, vamos a completar, alimenticias tiene? Entonces acá tenemos el de María y el de Luis. Es muy importante que el estudiante que en este caso lea, sobre todo, leas cada una de las preguntas y analices este cuadro. En el primero tenemos el de María, en el segundo tenemos el de Luis. Analiza cada una de las respuestas ante estas preguntas. Luego vas a realizar lo siguiente. Teniendo en cuenta el texto que leíste y la información del cuadro, vas a responder las siguientes preguntas. ¿Qué alimentos naturales consumen María y Luis? ¿Qué alimentos ultraprocesados consumen? ¿Estos alimentos son saludables? ¿Por qué? Los alimentos que consumen María y Luis son buenos para la salud. ¿Por qué? Las actividades físicas que realizan María y Luis son buenas para la salud. ¿Por qué? En este caso recordemos que ambos realizan diferentes actividades y consumen diferentes alimentos. Es por eso que te he puesto dos líneas porque tienes que distinguirlos prácticamente. Una vez que has respondido estas preguntas a partir del texto leído y a partir del cuadro de información que te he dado de María y de Luis, vas a hacer el siguiente caso. En el siguiente cuadro vas a escribir algunas sugerencias que ayuden a María y Luis. Acá vas a escribir las sugerencias para María y las sugerencias para Luis a tener una vida saludable, cuyo fin de estas sugerencias sean que ellos tengan una vida saludable. ¿Qué deben realizar dentro de casa en este tiempo de cuarentena? ¿Y qué no deben de realizar? ¿Qué alimentos deben de consumir? Para hacer estas sugerencias te recomiendo leer nuevamente el texto que titula, el texto que hemos leído, sobre todo que nos dice mensajes para una alimentación saludable. Puedes volver a leer ese texto y dar tus sugerencias, querido estudiante. Entonces, luego de leer, hacer todas estas pequeñas actividades, vas a identificar tus fortalezas y limitaciones respecto a tus hábitos y gustos alimenticios. Es decir, ahora vamos a analizar, cada uno se va a analizar sobre todo y la actividad física que realizas para tener una vida saludable. Entonces, ahora en este caso ya no va a ir el nombre de María ni de Luis, va a ir tu propio nombre. Como a ver tu propio nombre, vas a poner acá cómo son tus hábitos alimenticios. Recordemos en este caso qué es lo que comemos nosotros, a qué hora comemos, si siempre comemos a la misma hora o comemos a deshoras, qué alimentos consumes con mayor frecuencia. De repente algunos pueden decir que son menestras o otro tipo de alimentos quizás. Entonces, estudiante, eso lo vas a poner acá. Luego, realizas actividad física, ¿cómo? Entonces, de repente se pueden poner acá, solo hago ejercicios cuando tengo educación física,
como estoy en cuarentena no puedo salir de mi casa, o de repente pueden poner algunos acá, mi mamá no me deja jugar con la pelota dentro de la casa, porque no tengo dónde ir, no tengo espacio, o de repente dicen abdominales o corren dentro de la sala. ¿Qué gustos o preferencias alimenticias tienes? ¿Qué te gusta comer más? En el ejemplo, en el caso de acá arriba, si nosotros hemos leído, por ejemplo, en el cuadro, nos dice sobre todo que a María le gusta comer chocolate y a Luis dice que le gusta comer galletas, caramelos, gaseosas, hamburguesas y salchipapas. Así que, ¿qué es lo que comes con frecuencia tú? Entonces recordemos que este cuadro y estas preguntas son referentes a ti, querido estudiante. Tú vas a responderme estas preguntas. Luego de completar ese cuadro, también vas a responder las siguientes preguntitas de acá. ¿Tus hábitos alimenticios son buenos para tu salud? ¿Por qué? ¿Las actividades físicas que realizas son buenas para tu salud? ¿Por qué? ¿Qué gustos alimenticios tienes que no son saludables y por qué? ¿Los hábitos alimenticios y la actividad física que practicas te fortalecen o te limitan? ¿Por qué? También nos pone ahí. ¿Qué podrías hacer para mejorar tus hábitos alimenticios y tu actividad física? Entonces, querido estudiante, una vez que hemos respondido estas preguntas, bueno, que tú has respondido estas preguntas de acuerdo a la información que tú has brindado en este cuadro de acá, vas a escribir un comentario o una reflexión a la que tú has llegado a lo largo de esta actividad del día de hoy. Luego de revisar el cuadro de tus hábitos alimenticios, actividades físicas y gustos o preferencias alimenticias. ¿Qué reflexión te trae todo lo trabajado del día de hoy respecto, querido estudiante, a tus hábitos alimenticios, respecto a tus actividades físicas y a tus gustos o preferencias alimenticias? Entonces, querido estudiante, si nos damos cuenta, el día de hoy estamos reflexionando primero los casos de María y de Luis, luego reflexionamos sobre una lectura, y luego de eso vamos a reflexionar sobre nuestros propios hábitos y gustos alimenticios. Entonces, queridos estudiantes, es una actividad muy interesante del día de hoy, llena de bastante análisis, tanto de los casos que hemos visto de María de Luis, de la lectura de unos cuadros, y luego de realizar toda esa actividad de análisis, vamos a analizarnos a nosotros mismos cómo estamos llevando a cabo nuestros hábitos alimenticios, nuestras actividades físicas y gustos alimenticios también. Entonces, queridos estudiantes, concluimos esta semana con esta presente actividad del área de personal social. Me despido de ustedes hasta el día lunes de la siguiente semana. Muy buenos días.